Bueno, jóvenes, continuamos con los ejercicios que hemos tenido planteados para esta semana. Y para la semana pasada, pues nos quedamos en el ejercicio número 9 de la parte número 4. Ahora seguiremos con el ejercicio número 10, donde nos dice que si A, este cuadro que reconocemos que puede ser cualquier signo, este cuadro que está acá nos representa cualquier signo. Pero en nuestro caso completaremos o diremos que todo en sí lo vamos a tomar como una variable, o sea que en vez de llamarse A cuadro B, lo vamos a llamar otra variable. En este caso, digamos que lo vamos a llamar X menos 2 igual a 10. Entonces nos preguntan si vemos que es la misma función o la misma figura, las mismas letras y la misma figura. Entonces, como se llamamos esto le llamaríamos X. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuánto es el valor de X más 2? Entonces, nosotros sabiendo renombrar esta parte de acá, donde están los cuadros, o donde está este cuadro, sabiendo que nosotros renombramos esto llama renombrar, o sea, tenemos algo de una cierta función y le ponemos otra variable para poder nosotros saber o deducir que esta parte corresponde a una sola. Entonces tenemos que que x menos 2, esto nos da igual de 10. Ahora, pero ¿con qué necesitamos? Si vemos acá, tenemos x menos 2 igual a 10, pero en este caso lo que necesitamos para calcular lo que nos están pidiendo es el valor que nos da esta parte o que nos da x. Entonces, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente despejamos. El x va a quedar en un lado del extremo de la igualdad. Al otro lado, este 2 que me está restando lo pasaría a sumar y me quedaría 10 más 2. Entonces x me va a valer 12. Yo sabiendo que el valor de x es 12 y x a más el cuadrito más el cuadrito que representa el espacio b es igual a x. Entonces, ¿qué significa? Que ese a más el cuadrito que tiene o el espacio que representa b es igual al mismo valor que yo tengo, que x es igual a 12. Entonces, yo sabiendo eso, entonces represento lo siguiente. Si vemos en esta parte de acá vamos a comprobar si es cierto lo que nos está diciendo que x o esta parte de acá es igual a 12. Tenemos, esta parte dijimos que vale 12. 12 menos 2. Y esto tenemos que comprobar que sea igual a 10. Que sea igual a 10. 12 menos 2. Que sea igual a 10. Y sabemos que 12 menos 2 es 10. Por tanto, hemos comprobado que esto es cierto. Entonces, yo sabiendo esto, entonces lo que vengo y sustituyo en lo que me están pidiendo. Entonces tengo 12 más 2 más 2 es igual a ¿cuánto? Entonces, sabiendo yo que 12 más 2 es igual a 14, 12 más 2 es igual a 14. Igual a 14. Entonces la respuesta a este ejercicio es esta parte de acá. La opción número D. No sé si hay alguna pregunta conforme a lo que estoy diciendo. Una pregunta, ¿el 12 de ahí de dónde salió?
El que puso ahí donde está en la primera parte. La 12. Entonces yo salgo, recuerde que Sí. esta parte la renombré como X, ¿va? Ujú. Entonces yo aquí necesito sacar el valor de X, que es esta parte de acá. Entonces Sí. vengo yo y hago esto, ¿eh? X menos 2. X representa esta parte de acá, menos 2 es esta parte de acá, es igual a 10. Entonces yo lo que necesito es sacar este valor de esta parte de acá. Entonces yo sabiendo eso, entonces vengo yo despejo. Si a la X, que representa esto mismo que tengo acá, que es el cuadrito que está aquí, digamos que puedo, digamos aquí, este LT que sea un cuadrito, entonces significa que este cuadrito es la representación de X. Esto es igual a X. Entonces esta parte de acá. En vez de yo poner, en vez de yo poner esta parte de acá, le pongo X aquí. Entonces lo que hago es despejar o encontrar el valor de esta parte de acá. Y si yo al despejar esto, entonces este 2 me, me está restando, me pasa al otro lado de la igualdad, como sumando, que es lo que tengo acá, que 10 más 2 y 10 más 2 es 12. De ahí aparece el 12. No sé si me expliqué Ah, sí, gracias. Ya. a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Seguimos con el ejercicio número 11, donde nos dice lo siguiente. Si m más 1, esta parte de acá, es igual a negativo 4, entonces m más 1 al cuadrado menos 2m más 1 menos 3 es igual a ¿cuánto? ¿Qué nos está diciendo esto? Que donde yo encuentre m más 1, en vez de yo poner m más 1, lo que voy a poner es menos 4. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en vez, cuando yo encuentre en la otra expresión, o sea, en esta expresión de acá, donde yo encuentre m más 1, en vez de poner m más 1, yo lo que voy a poner en lo que donde esté esta expresión, lo que yo voy a poner menos 4. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí encontramos nuestro primer m más 1. Aquí tenemos nuestro primer m más 1. Entonces, ¿qué significa? Que en vez de m más 1, nosotros pondremos menos 4. Aquí tenemos otro m más 1. Entonces, en vez de poner m más 1, lo que nosotros vamos a poner es menos 4. Entonces, menos 4. Eso es lo que nos estamos a entender. Entonces, sabiendo esto, nos vamos a la pizarra. Tenemos lo siguiente. Tenemos la expresión siguiente. M más 1 al cuadrado menos 2 por m más 1 menos 3 y esto nos pide un igual. Entonces, sabiendo eso y habiendo explicado lo anteriormente, y nos dice, oigan, cuando encontremos m más 1, esto nos tiene que ser igual a menos 4. Entonces, ¿qué significa? Como anteriormente había dicho, que cuando encontremos m más 1 en poder m más 1 pondremos menos 4. Entonces, sabiendo eso y explicándolo bien, entonces tenemos menos 4 al cuadrado menos 2 por
menos 4, porque hay otro m más 1, menos 3. Y como el 3 no tiene ningún otro m más 4, entonces no afecta. Esto nos da igual de. Entonces, ¿qué hacemos con el menos 4? Pues simplemente lo hacemos la potencia. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces tenemos menos 4 por menos 4. Y sabemos que menos por menos nos da más. Entonces tenemos un signo positivo y 4 por 4 que nos da 16. Y sabiendo que el signo positivo se puede escribir o no, depende de las circunstancias. Pero como en este caso va de primero, no se escribe el signo positivo. Entonces tenemos 16. Ahora, menos, por este menos que está acá, nos da más. Y 2 por 4 nos da 8 menos 3. Esto nos tiene que dar un igual. Ahora, si hacemos 16 más 8, nos da 24 menos 3. Y hacemos que 24 menos 3, esto es igual que 21. ¿Hay alguna pregunta con el proceso que hice? Entonces la respuesta a este caso es positivo 21. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Listo. Sigamos pues. Vamos por el ejercicio número 12. Dice, existe un entero positivo que tiene las propiedades siguientes. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que cumplir todo lo que nos digan a partir de esta parte. Dice, la suma de sus cuadrados, de sus dígitos, es 50. El dígito de las unidades es menor que el dígito de las decenas. ¿Cuál de los siguientes números cumple con ambas propiedades? Entonces lo que hacemos, lo llevamos estos números, nos llevamos estos números a la pizarra y empezamos a comprobar. Tenemos estos números, que estas son las respuestas. Lo primero que nos dice que la suma de sus cuadrados, de sus dígitos, ¿ve? No del número, de sus dígitos, es 50. ¿Y qué significa es? Es igual, que es una igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero comprobaremos eso y agarraremos el 17. Agarremos el dígito. ¿Qué es un dígito? Un dígito es lo que comprueba una cifra. Entonces, el 1 es un dígito y el 7 también es un dígito. Entonces, los dígitos son los números que comprenden una cifra. Por ejemplo, tenemos 0, 1. Esto, 0 es un dígito y 1 también es un dígito. 1 es un dígito y así sucesivamente. La composición de números puede ser 324 y cada uno, el 3 es un dígito, el 2 y el 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que son dígitos separables. O sea, que son dígitos independientes. Cuando estemos hablando de dígitos, son números que son independientes, inclusive cualquier número que se nos presente. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar, que la suma de sus cuadrados es 50 y que su dígito de las unidades es menor que el dígito de las decenas. ¿Y cuáles son las unidades? Las unidades son las siguientes. Por ejemplo, el 17. El 17. El 17. ¿Cuál es la unidad del 17? La unidad es el número 7 y las decenas es el número 1. Por ejemplo, vamos a poner otro número. 54. 54. ¿Cuál es la unidad? La unidad es el 4 y la decena es el 5. Por ejemplo, 122. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades es el 2, las decenas es el 2
Y hay un tercer grupo que se llama centena, que es el número 1. Entonces, sabiendo esto nosotros, entonces sabremos que las unidades tienen que ser menores que las decenas, según lo que nos está pidiendo el ejercicio. Haremos el 17 entonces, donde nos dice que el 17, que la suma, oigan, la suma de sus cuadrados. Entonces quiere decir, para comprobar la primera, o el primer paso, la primera condición, dice que la suma de sus cuadrados. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que tener 1 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Y la segunda propiedad o la segunda condición que me piden para que sea el número, que el 1 tiene que ser menor que 7. Y comprobamos. Vamos a comprobar la primera. Entonces sabemos que 1 al cuadrado es 1 más 7 al cuadrado es 49 y esto nos da un igual de 50. Ahora, la primera propiedad pues la cumple, pero vamos a ver la segunda. 1, vamos a ver, que el dígito de las unidades es menor que el dígito de las decenas. El dígito de las unidades tiene que ser menor que el de las decenas. Entonces, sabemos, 1 es menor que el 7, sí. Uy, uy, uy. Analicemos esta segunda expresión. ¿Qué nos están diciendo? Miren, ve. Nos vamos acá. Dice, el dígito de las unidades es menor que el dígito de las decenas. Aquí, ¿cuál es mayor? ¿Las unidades o las decenas? Las unidades. Entonces, como el dígito de las unidades es mayor que a ver, es menor que de las decenas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 7 tiene que ser menor que 1. Y sabemos que en esta expresión, pues no se cumple. Entonces, por no cumplirse la segunda expresión que nos está pidiendo el ejercicio, entonces la primera opción es falsa. Ahora sigamos con el segundo número. Sigamos con el segundo número, que es el número 26. Hacemos la primera parte de la comprobación, que nos dice que el 26 tiene que ser de sus cuadrados el doble. Entonces tenemos 4 que tiene que ser al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, sabiendo esto, tenemos que esto es igual, 2 al cuadrado es 4, más 6 al cuadrado, que es 36, y esto nos da un total de 40. Ahora, la segunda. Nos dice que 2 tiene que ser menor que 7, que 6. Entonces, aquí tengo un error. Así. Si nosotros queremos traducir esto a otra forma de verlo, que nos dice que las unidades tienen que ser menor que las decenas, o sea, las decenas tienen que ser mayores
que las unidades. Entonces en este caso pues vemos que esto es falso. Ahora, aquí nos dice que la suma de sus cuadrados es 50. Y aquí vemos que la suma de los cuadrados que nosotros hicimos del 26 es 40. Desde este punto de vista, la expresión es falsa, independientemente si esta se cumple. Pero sabemos que esta tampoco se cumple. Entonces la segunda expresión es falsa. Ahora hacemos con el tercer número. Vamos con el 35. Tenemos 35 y hacemos las mismas comprobaciones. El 1, que me dice que tiene que ser la suma de sus cuadrados, entonces tengo que 3 tiene que estar al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto es igual a 9 más 25. ¿Y esto es igual a cuánto? 34. Si nosotros comprobamos de eso, automáticamente nosotros podemos decir que esta expresión es falsa, porque no cumple con la primera condición. Hagamos la siguiente. El 64. Si vemos 64, la primera condición nos dice que el 6 al cuadrado más el 4 al cuadrado es igual a ¿cuánto? 6 al cuadrado es 36 más 4 al cuadrado es 16. ¿Y esto es verdadero? Sí. Ahora, ¿cuánto nos da esto? 36 más 16. 52. Ahora, desde este momento que esto nos da un número mayor que lo que nos está pidiendo el ejercicio, esta también es falsa. Ahora vamos con el 71. A ver si nos cumple. Ya comprobando las otras 4 anteriores, sabemos que la respuesta correcta es 71, porque no hay otras opciones. Desde este punto, esta es la correcta. Pero vamos a comprobar por qué es la correcta y lo hacemos de la siguiente forma. Igual tenemos 71, hacemos el primer requisito que nos pide el ejercicio, que es 7 al cuadrado, que tienen que estar ambos al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y como ya hemos hecho esta misma expresión acá, en esta parte de acá, sabemos que esto es igual a 50. Ahora, la segunda nos dice que 7 tiene que ser mayor que 1. Y vemos que es cierto, que 7 regularmente es mayor que 1. Entonces, con estas dos que nos están pidiendo el ejercicio, la respuesta es 71. Ahora, esta es una forma de comprobarlo y vemos que nos lleva bastante tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros analíticamente o en el examen, cuando nos presente un examen o un ejercicio de eso, cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Lo hacemos de la siguiente forma. Lo que nos están pidiendo es que la suma de sus cuadrados de sus dígitos sea 50. Es lo primero. Pero sabemos que esto es muy costoso para calcularlo mentalmente. Entonces nos vamos a la segunda opción. Cuando nos dice que el dígito de las unidades es menor que el dígito de la decena. Entonces, primero clasificamos. ¿Cuáles son las unidades y cuáles son las decenas? Unidades
y decenas. Dice que las decenas tienen que ser mayor que las unidades y comprobamos. Aquí las unidades son mayor que las decenas y nos piden al revés. Entonces descartamos, volvemos a la segunda y nos piden que las unidades sean menores que las decenas. Las unidades, esta parte de acá, tiene que ser menor que esta. Y 6 es mayor que 2. Entonces la volvemos y la descartamos. El 5 es mayor que 3. Descartamos. Y el 4 es menor que 6. Ahora, y tenemos que el 7, el 1 es menor que 4. Entonces, ya hemos reducido de 5 opciones que teníamos a 2 con la segunda. Ahora, ¿qué hacemos con estas dos? Pues comprobamos la segunda criterio, que tiene que ser 50, la suma de sus cuadrados tiene que ser 50. Entonces tenemos 6 al cuadrado, calculadamente 36, porque es 6 por 6. Ahora 4 al cuadrado, decimos 16. Entonces, hacemos la suma y esto nos da 52. 52. Desde este momento que nosotros hacemos este cálculo y sabemos que esto nos dice que es falsa, entonces automáticamente no lo dudemos y seleccionemos la opción que nos da 71. Porque ya no tenemos que comprobarla, porque ya sabemos que el dígito de las decenas es mayor que el dígito de las unidades, o las unidades son menores que las decenas. ¿Hay alguna pregunta conforme esto o conforme los dos métodos que podemos implementar para poder realizar el mismo ejercicio? La verdad que sí, lo entendí muy bien y sí, es más como que lleva menos tiempo el último método que nos enseñó. Sí, entonces era una vez para ver que ahorrar tiempo. En el examen lo que necesitamos es ahorrar tiempo. Es igual en este, pues. Nosotros que sabemos que esto tenemos que reemplazar en esto. Entonces, los cálculos los hacemos en la mente y ya seleccionamos rápido. Eso más que todo. Entonces, si no hay preguntas en específico, los demás. No. Bueno, por mí no, no sé los demás. ¿Los demás alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Vamos con el ejercicio número 13. Dice, cuando arreglamos de cuántos arreglos de 4 letras se pueden formar con las letras A, B, C y D, de modo que al menos A pueda aparecer 2 veces en cada arreglo. Tenemos lo siguiente. Miren. Nos dan 3. Treva, 3 letras. Si estas 3 letras las multiplicamos por las 4 posiciones, nos dan 12. Así de forma fácil. Pero vamos a explicarla de una forma un poquito más compleja para que nos quede un poquito más clara la idea. Entonces tenemos tres letras, ¿va? La letra A, B y C. ¿Cuántos arreglos nos piden? Están pidiendo los arreglos que podemos hacer con las letras. Y la única que se puede repetir en este es A. Entonces formaremos los arreglos. A. Y haremos esto. Haremos primero estas dos, después estas dos y le ponemos A. Entonces, A
más A más B más C. Listo, porque son 4 letras, donde la única que se puede repetir es la A. Otra, B, C, A, A. Puede ser vaca, por ejemplo. Vaca, cava. ¿Qué otra? Acá. ¿Qué más? ¿Cuántas se pueden poner más? Si me ayudan, porfa. ¿Qué otra combinación puedo hacer? Jóvenes, bebés. Ajá. ¿Qué otra? ¿Qué otra combinación puedo hacer con esas 3 letras? Con esas 4 letras, porque son, recuerden que la A se puede repetir. ¿Cuál más? La E también está aquí, no sé si la... La E. El ejercicio número 13 de la parte 4. Ah, perdón, me equivoqué, es que pensé que era el triángulo que iba a ir. No, estamos con esta parte de acá. El ejercicio número 3. ¿Qué otra combinación puedo hacer? Aparte de estas que tengo acá, ¿qué otra combinación puedo hacer? Jóvenes, ayúdenme porfa a pensar. CA, AB, C, A, B. AB, Muy bien, gracias. ABC. B, C. Acá está, es la primera. Pero también la puedo escribir la misma A, C. ¿Qué otra? Sé que nos faltan 2. La C y la A y C, no sé si era. Así no, porque recuerde que la única letra que se pueden repetir es la A. La B y la C no se pueden repetir. Una, dos, 11. Nos falta una. Solo nos falta una. Bueno, seguimos.
Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta una para completar las 12. Si me ayudan, porfa, a encontrar cuál es lo que me hace falta. ¿Cuál me hace falta, jóvenes? Bueno, al final para no estarnos recargando con todo esto, vamos a ver. Ya tenía esta. No. ¿Va que no? ¿Va que esta no la tenía? Entonces es la que nos hacía falta, ¿ve? Pero como sabemos, esto es de la forma analítica. Y si contamos cada una de estas, tenemos 12 combinaciones. Pero vemos que estamos 6 personas pensando y no las encontramos. Ahora, ¿cómo hacemos de una forma analítica? Pues simple, sencillamente. Tenemos 3 letras y nos dan 4 posiciones. Y la única que se repite es A. Entonces hacemos 4 por 3 y tenemos el número que en total son 12. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Dice, en la figura anterior, ¿cuál es el valor de E más A? Nos están pidiendo el valor de los siguientes ángulos. De este que está acá, más este. Aquí es un poco de conocer lo que es un poco un poco de álgebra. Entonces, esto como nosotros, estos triángulos y esta recta, cómo nosotros los convertimos a métodos de álgebra. Entonces, si alguien me dice de los presentes cuánto mide los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto mide los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto me mide? C más B más D. ¿Cuánto me mide eso? ¿Cuánto? 180. 180. Gracias. Ahora, ¿cuánto me mide cuántos grados tiene un ángulo llano? Y este ángulo llano está compuesto por E más D más A. ¿Cuánto nos mide un ángulo llano? ¿Cuánto? 180. 180, exacto. Entonces, si yo sé que los ángulos internos de un triángulo me miden 180 y el ángulo llano o una recta me miden 180, entonces, ¿qué hago? Si yo sé que estas dos expresiones me miden 180, entonces, ¿qué hago con estas expresiones? Pues simple y sencillamente, estas dos expresiones las igualdamos. Si yo sé que esto me da 180 y esto también me da 180, entonces, ¿qué quiere decir? Que C más B más D tiene que ser igual a E más D más A. Entonces, ¿cuál es la única letra cuál es la única letra que a nosotros tenemos como
tenemos como que son iguales en ambas expresiones. Pues si sabemos la única expresión que nos limita en este caso, pues es esto, mira. Si yo hago esta expresión, vamos a ver, esta que está acá, es igual a esta que está acá. Y como son de la misma letra y el mismo signo, entonces si yo esta la paso a restar, me cancela esta, ¿va? Esto me da 0. Y si yo esta la paso a restar al otro lado, me da 0. Entonces estas dos en matemáticas decimos que las eliminamos. Las eliminamos. Entonces, ¿cuál es la expresión que tenemos? ¿O qué es lo que nos lleva al final? Tenemos que la expresión C más D más B es igual a E más A. Entonces, aquí es una E. Esto es C. Esto es C. Esto es C, no es A. Acá. Entonces, yo sabiendo esto, aquí ya he comprobado que me vale lo que me están pidiendo. Esto. ¿Cuánto es el valor de E más A? Entonces, yo sabiendo esto, sé que esto es igual a esto. A C más B. Entonces, esto. C más B. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Lo puedo volver a explicar, porfa? Ahorita. Me voy a llevar esta expresión de acá. Esta expresión de acá. Permítanme. Me voy a llevar la expresión que tenía ahí. Entonces tenemos porque a mí la universidad me paga bien y yo no tengo necesidad de estar robando la universidad. tengo la expresión C más B más D. Esto es igual a 180, habíamos dicho, por ángulos internos de un triángulo. También habían dicho que A más D más E, esto es igual a 180, porque son los grados que tiene una recta. Entonces, yo sabiendo que estas dos expresiones me dan 180, estas dos de acá, estas dos expresiones, entonces, ¿qué puedo hacer? Que ambas expresiones, si esto me da 180, entonces significa que estas dos también son 180, son iguales. Entonces, tengo lo siguiente, que la expresión C más B más D es igual a A más D más C. Ahora, ¿qué pasa si yo paso una de estas D al otro lado? Pasa lo siguiente. C más B más D. Voy a pasar esta D, la voy a pasar a restar al otro lado, entonces me queda menos D. Y esto es igual a A más C. Si vemos, estas son las mismas expresiones, son las mismas letras, pero con diferentes signos. Es como que yo tuviese uno positivo, menos 1. ¿A cuánto me da esta expresión? A 0. Como me da 0, entonces yo sé que esta expresión de acá, D menos D, es 0. Esto me da 0. Entonces, como esto me da 0, no lo escribo porque ya sé que me da 0. Sabiendo eso, hago lo siguiente. C más B es igual
A más E. ¿Y qué nos están pidiendo? El valor de esta expresión. Nos están pidiendo el valor de esta expresión. Y como es un igual, entonces significa que la respuesta es esta. Esta expresión de acá. Si nos vamos a la guía de estudio, pues tendremos que la expresión correcta o la respuesta es esta. C más B. ¿Me expliqué mejor? Gracias, sí, ya le entendí. Listo, pues. Una reunión, Hagamos el siguiente, el número 15. un man que es conocido de que adivina en España, Dice, el libro de la si A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A menos B y A es diferente de B, ¿cuál es el valor de A más B? Entonces, tenemos la expresión A al cuadrado más B al cuadrado. Esto nos da un igual de A menos B. Y lo que me están pidiendo, lo voy a poner aparte, es A más B. Entonces lo que me están pidiendo es ese valor, esta parte de acá. Lo que me piden es esta parte y lo que yo tengo que resolver es esta parte de acá. Entonces, el A más B, perdón, creo que A es menos B. Sí, aquí es menos. El A menos B, esta parte de acá, yo me la voy a trasladar a otro lado y me la voy a poner acá. A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, esta parte de acá, esta expresión, yo la puedo reescribir de la siguiente manera. A menos B por A más B. ¿Por qué? Porque si yo hago esta expresión, tengo lo siguiente, miren, ¿ve? Si hago esta expresión, tengo lo siguiente. Aquí aplico algo que se llama propiedad distributiva. Entonces, multiplico esta A por esta A que está acá, la misma A por el B que está acá, y el menos B lo multiplico por la A, y el menos B lo multiplico por esta B. Entonces, yo sabiendo eso, pues tengo lo siguiente. A por A es A al cuadrado. A, aquí ya está más va. Más por más, pues me da más. A por B, pues me da AB. A por B. Ahora, menos por más que está acá, pues es menos B por A. Y como B por A es lo mismo que A por B, entonces yo lo puedo escribir como yo quiera. A por B. Y tengo menos por más que está acá, es menos B por B. Tengo B al cuadrado. Como anteriormente yo he dicho que estas dos expresiones son iguales y como tienen diferentes signos, entonces como que tenga esto valga 2 y esto 2 y tenga 2 menos 2, esto me da 0. Entonces esto me da 0. Y lo que yo tengo es lo siguiente. La única expresión que se salvan es A al cuadrado menos B al cuadrado, que es la expresión que tengo en esta parte de acá. Entonces, por eso yo la puedo reescribir de esta manera. De lo contrario, no lo puedo hacer. Si es positivo,
Si este número de acá es positivo, yo no puedo hacer esto. Pero si es negativo, sí. Entonces, sabiendo eso, entonces, esta expresión, ya sabemos que es esto. Entonces, vengo yo y la sustituyo donde haya a al cuadrado menos b. Entonces, yo tengo a menos b y tengo la multiplicación de a más b, que es lo que me están pidiendo. Y eso me dice que es igual a menos b. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues me están pidiendo esta expresión de acá. ¿Y qué es lo que me está haciendo esta? Pues me está multiplicando. ¿Qué hago cuando la paso al otro lado? Pues la paso a dividir. Sabiendo eso, tengo la siguiente expresión. A más b. Esto es igual a que yo tenga. Esta expresión me está pasando a dividir. ¿Va? A menos b entre a menos b. Entonces, a más b es igual. Esta expresión de acá, como que yo tuviese, esto digamos que fuese 2. Entonces, 2 entre 2 es igual a 1. O como que si yo tuviese 100 entre 100, 500 entre 500, o que tenga a menos b entre a menos b. Esto me da igual 1. Cualquier expresión dividida entre la misma expresión es igual a 1. Entonces, la respuesta a este ejercicio es 1. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿preguntas? Adrián Olivero, ¿alguna pregunta? No, ninguno. Listo. ¿Alguien de los demás que tenga alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues pasamos a lo siguiente, a los siguientes ejercicios. Entonces vemos aquí termina esta parte práctica o de análisis más que todo. Y pasamos a esta parte de acá. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Porque dice, veamos esta parte de acá y sigamos las reglas. Dice, en esta parte los ejercicios tienen una forma diferente. No se provee opciones para corregir. Es necesario que usted resuelva el ejercicio y escriba su respuesta en las casillas que se proveen en la hoja de abajo de las respuestas. Luego debe ocuparse de las columnas correspondientes a los círculos y rellenar estos números. Vea los siguientes ejemplos y oiga bien, esto es importante que siga las reglas. Entonces, aquí vemos las diferentes reglas. Entonces, pero alguien me preguntaba cuando yo estaba de curso esto y me decía que era lo mismo que esta parte que está acá. Aquí. Si vemos, aquí escribió 7, pero aquí escribe 5. Si te ven, aquí escribe 2 y son de una sola unidad. 5, 2 es lo mismo. Estamos hablando de una sola unidad y es que escribe 7. Entonces, vemos esta parte de aquí, digamos que son como ejemplos que nos dan como para medio introductorio. Pero lo que nosotros tenemos que fijarnos muy bien y hacer muy claro y muy preciso es en esta parte de acá. Esto, que nos dice que es importante, oigan, esta palabra, importante que sigamos las reglas. ¿Y cuáles son las reglas para poder hacerlo? Esta parte de acá. Entonces tenemos que esta parte de acá es 2, la respuesta es 2. Entonces,
Que esto nos representa lo siguiente. Que tenemos aquí las unidades, aquí tenemos las decenas, las centenas y tenemos unidad de 1000. Listo. Entonces, nosotros tenemos al momento de poder poner las respuestas o nuestras respuestas en estos ejercicios, tenemos que tener muy en claro esto, que en la primera casilla de la derecha van las unidades, después las decenas y después las centenas y después las unidades de 1000. Por ejemplo, si me dan a mí en un ejercicio la respuesta 3600, digamos. Entonces, yo lo primero que tengo que 3600 escribir la siguiente, coma, 600 va. Yo tengo que empezar a escribir desde esta parte de acá. Igual, de acá. Entonces, si yo tengo 3600, la primera expresión que me da es 0. Entonces vengo yo y agarro el 0. La segunda expresión es 0. La tercera expresión es 6. Entonces, relleno que es el número 6. Y la la cuarta expresión es 3. Entonces vengo yo y relleno el 3. Esta es la forma correcta de cómo yo puedo llenar este tipo de ejercicios. Pero digamos, me da un ejemplo y me dice que la respuesta es 2 punto y digamos que 50. 2.50. De igual forma, tenemos que escribirla, la misma expresión, pero siguiendo de derecha hacia izquierda. Entonces tenemos lo siguiente. Primero escribimos el mismo número, 0, que no está acá. 0. 5, está acá. Punto, me dice, porque es una decimal. Entonces escribo en el siguiente. No puedo escribir un número donde ya he escrito anteriormente. No lo puedo hacer. Entonces tengo punto 2. Te escribo 2. Entonces, ¿qué significa? Que si yo pongo este punto acá, en vez de aquí, está malo. Y si lo pongo acá, mucho peor. Y si lo pongo acá, muchísimo peor. Entonces yo tengo que ir sabiendo en qué posición ir poniendo los números. Entonces, por eso siempre es gratificante poner la flecha. Que yo empiezo de derecha hacia izquierda a poner los números. Entonces, yo sabiendo eso y haber explicado esta parte, podemos pasar a lo siguiente. Pero me puede decir, pero puede dar una expresión, digamos, de 4 tercios. 4 tercios es lo siguiente. 4 tercios. Esto es entre 3. Esto es 4 tercios. Entonces vengo yo y explico. Siempre, cuando tengamos esta expresión, siempre vamos a expresar así. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Empezando por el número que está abajo hacia arriba. Entonces tenemos 3, esta parte de acá. La pleca, que esta parte de acá. 3 pleca. 4. Acá. En vez de 4, digamos que estuviese 5. 54 tercios, digamos. Entonces vengo 4 y pongo 5 acá. O que en este caso pues tenemos 7 entre 12, que es la respuesta que nota. Y ven, siempre nos viene marcando desde el punto de abajo. 2 primero, que nos escribe aquí. Después sigue el 1, que está acá. Después sigue la pleca, o sea, va desde abajo hacia arriba. Desde el número que está más abajo hacia arriba. Entonces, después sigue la pleca y después 7. Entonces, sabiendo conocido y tener en cuenta todos estos puntos o toda esta parte de cómo escribir en este examen, entonces podemos seguir la siguiente. Y si no, cuando estén un poquito en la casa, pues se leen las reglas, que son estas, y podrán hacer mejor los ejercicios.
Por ejemplo, aquí tenemos punto 66. Y miren, primero vaya acá. 6, 6, 6, punto. Que es la respuesta. Ah, y no olvidemos de ponerla acá arriba. La respuesta que nosotros obtengamos. A esta parte de acá. Entonces, sabiendo eso, podemos hacer esta parte de acá. Del ejercicio 16 al 25. Dice, recuerda que puedes utilizar cualquier espacio del folleto para poder completar o para hacer nuestras anotaciones. Entonces, ¿qué nos dice en este ejercicio? Dice, en la gráfica anterior, ¿cuál es el valor mínimo de la función? ¿Qué es un valor mínimo? Un valor mínimo es aquel que está más abajo en una gráfica. Y el valor máximo, por si aparece un ejercicio, es aquel que está en la parte de arriba. Entonces, sabiendo eso, digamos que valor máximo no hay, porque esto crece infinitamente. Crece para acá y crece para acá. Entonces esto va creciendo y creciendo y creciendo. Ah, pero nos están pidiendo el valor mínimo. ¿Qué es el valor mínimo? Es aquel pico, por decirlo así, o aquel vértice donde se encuentra más bajo. Entonces aquí tenemos este vértice, que es 1. Tenemos otro vértice que está acá, que es 2. Y tenemos este otro que está acá, que igualmente es 2. Pero ¿cuál es el que está más abajo de todas las funciones? De toda la función, pues es 1. Entonces, yo viendo la gráfica, la respuesta correcta es 1. Y vemos, acá abajo nos dan una hoja de respuestas. Creo... No, no la encuentro. Entonces, en la hoja de respuesta va a aparecer esta parte. La parte que anteriormente les dije. Entonces, sabiendo eso, entonces la respuesta a la primera es 1. ¿Hay alguna pregunta conforme este ejercicio o conforme lo que explicaba anteriormente? Bueno, si no hay preguntas, pues sigamos con el ejercicio número 17. Dígame. ¿Y si en algún caso el vértice estuviese más arriba? La respuesta es el vértice. Digamos que en vez de este que un punto fuese que estuviese 1 acá y esta función estuviese más elevada y que fuese 3 y la misma función, o sea que en vez de esto, toda la función, imaginemos que toda la función corre hacia arriba, corre 2 espacios. Entonces, este que es 2, el 1 lo subimos al 3, ¿va? Este que es 2, lo subimos al 4. Este que es 2, lo subimos al 4. Entonces, el vértice o el mínimo va a ser aquel punto que esté más abajo de toda la función. O si lo bajamos. Da igual. Si lo bajamos significa que va a ser el punto que esté más abajo de la función. En este caso, que es mínimo, el valor mínimo. Pero si es máximo y digámosle que esta función esté dada vuelta, o sea, que esté, por decirlo así, patas arriba, entonces significa que el valor máximo va a ser 1 en esta función, porque esto va, digamos que esta línea, en vez de ir hacia arriba, vaya hacia abajo, que esto todo vaya hacia abajo, entonces nos pediría el valor máximo y que sería 1. Pero al igual las funciones pueden subir y bajar. No sé si me expliqué. Sí, ahora sí, gracias. A la orden, Olivero. Listo. Entonces vamos con el número 17. Dice el número 17. En un autobús con 35 personas, Miguel observa que cada parada se bajan 5 personas y entran 3. ¿Cuántas personas hay en el autobús después de 5 paradas? Entonces, el punto inicial. Tenemos 35 personas en el autobús. Digamos que cuando se sube Miguel, hay 35. Y empieza a observar que en cada parada se bajan 5, o sea, menos 5.
esta es la expresión, menos 5, y suben 3 o entran 3, más 3. Entonces, esta es la expresión que nos representa este ejercicio. Pero ¿cómo lo representamos de otra forma? Entonces, podemos hacer que en las 5 paradas que hace el autobús, multiplicar esta expresión de acá por 5 y le sumamos esto. O hacemos esta resta y, por ejemplo, tenemos 35, que es el punto inicial, y hacemos la operación que sería más o menos, sería las 5 paradas, que serían las 5 paradas multiplicadas por esta expresión, menos 5 más 3. Y menos 5 más 3 me da negativo 2. Y negativo 2 por 5 me da 10, negativo 10. Y negativo 10 menos 35, 25. Ahora, pero esta es la forma, como decimos, analógica de verla. Pero podemos verlo de la siguiente forma, miren, ve. La respuesta al final es 25. Lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos 5 paradas, va. Listo. En cada parada se bajan 5, o sea, en la bajada vamos a hacer que es menos 5 y suben 3. A la que suben le vamos a poner como signo positivo, porque van en el bus. Ahora, si hacemos esta expresión, tenemos que siempre haremos lo primero de dos paréntesis para después lo que está afuera, que tenemos 5, menos 5 más 3, esto me da menos 2, y esto me da negativo 10, porque aquí hay un positivo, positivo por negativo me da negativo, 5 por 2, 10. Ahora, estos 10 yo les resto a las 35 personas que estaban en el autobús cuando Miguel subió, y que me da 25. Ahora, pero lo puedo ver de esta manera también. Son 5 paradas, ¿va? Y en las 5 se baja menos 5, menos 5, menos 5. Son las 5 paradas, ¿va? ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da un total de menos 25. Listo. Esta parte de acá. Nos da un total de menos 25. Sumamos todas las personas que en las 5 paradas se bajaron. Ahora sumaremos todas las personas que se subieron. Que sería 3 más los otros 3. ¿Y qué esto nos da? 15. Y es un número positivo. Listo. Entonces, estos son los que se suben al autobús y estos son los que bajan. Y las personas que están en el autobús son 35. Listo. Estos son los que están en el autobús cuando Miguel subió. Ahora, ¿qué puedo hacer? A esas 35 le resto los 25 que se bajaron y le sumo los 15 que han subido. Y miremos. 25 menos 35 menos 25, 10. Más 15, porque es esta expresión de acá, más 15. Y 10 más 15 nos da 25. Me explico de las dos formas que podemos hacer el mismo ejercicio. Analizando las dos formas. Primero, viendo la expresión que se repite y multiplicarlo por las 5
veces que se para o haciendo esta suma. Las personas que se bajan más las personas que se suben y haciendo esta operación de acá. Con lo que es la parte de incluyendo los 35 personas que están en el bus. ¿Me explico con esto? Sí. Listo. Entonces vamos por el ejercicio número 18. El ejercicio número 18 dice lo siguiente. Dice, el número n es un entero entre 12 y 45. La suma de sus dígitos es 5. Un posible valor de n es... Entonces tengo 2 minutos. El posible valor de n es, entonces, la suma de sus dígitos es 5. Tengo lo siguiente, miren, ve. Tengo números que van del 12 hasta 45, ¿va? Y me dice que de estos números, ¿cuántos números hay que suman 5? ¿Cuáles son los números en sí literal que suman 5? 2 más 3, 3 más 2, 4 más 1 y 1 más 4. ¿Qué otro número suma 5? Jóvenes, ¿qué otro número puede sumar 5? Ninguno de los demás va. Entonces, ¿qué hago? Hago las combinaciones que puedo hacer. Entonces, tengo la primera combinación que esté entre otra que vamos a ver. Aquí. Tengo 0 más 5. Y 5 más 0, que también me da 5. Entonces, ¿cuáles combinaciones? La primera, 23 va. 23. La segunda, 32. La tercera es 41. La cuarta es 14. La otra es 0,5. Y la siguiente es 50. ¿Cuál de estos números no están en el rango? O sea, no están entre 2 y 45. Pues no está el 50, el 0,5. ¿Qué otro número? De ahí todos están. Entonces, las posibles respuestas son estas. Cualquiera que nosotros pongamos de estos números es la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, preguntas. Ninguna. Siga. No volvemos. Bueno, sigamos con el siguiente. Entonces tenemos en esta parte de acá. Dice, el 19, en la figura anterior, el triángulo o el ángulo AOB me está diciendo el siguiente. AOB, este que está acá. Y COB, COD, este que está acá. Este que está acá. Miden cada uno 90 grados. ¿Cuál es la medida en grados de los ángulos COB, COD
B más la medida del ángulo AOD. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues vamos a analizar lo que nos están diciendo. Entonces, en el primer triángulo nos dicen que estos dos nos miden 90. Que desde acá hasta acá nos miden 90. 90 grados. E igual a esta parte de acá. Nos mide 90 grados. Si yo analizo, veo que tanto este rayo que va de 0, de O a A, me está cortando por la mitad a ambos lados o a ambos rectángulos. Entonces, si yo sé que este rayo o esta línea me parte este triángulo o este ángulo en dos, entonces ¿qué significa? Como me mide 90, este me mide 45 y este igual 45. Si yo digo que este rayo me parte a la mitad, entonces también estoy diciendo que este rayo me está partiendo este otro ángulo a la mitad. Entonces te estoy diciendo que este también vale 45. Entonces, yo sabiendo eso, me voy explicando hasta el momento. Yo sabiendo eso, entonces, hago lo siguiente. Me están pidiendo la medida del primer ángulo, C o B. C o B. Me están pidiendo la medida de todo esto que está acá. Y vemos que es la suma de todo esto. 45 más 45 más 45. Entonces, esto nos da 135. ¿Va? Me están pidiendo más la medida del ángulo AOD de este que está acá. De este. Y vemos que es 45. Hago esta suma. Y vemos que esta suma me da 180. Respuesta. Esto. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Mayerly. Por mi parte, ninguna. Ok, gracias. ¿Alguien más? Mayerly y Angie, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay, pues sigamos. No, ninguna. Listo, sigamos entonces. Entonces, la respuesta a este ejercicio, al ejercicio 9, es 180. Ahora tenemos estos y nos dice lo siguiente. Nos dice, en una canasta hay 18 bolas rojas. Si la posibilidad de sacar una bola roja sin mirar es de un cuarto, ¿cuántas bolas en total hay en la canasta? Entonces nos están diciendo lo siguiente, tengo 18 bolas de color rojo. La posibilidad de yo sacar esto es de un cuarto. Un cuarto.
Entonces, ¿qué quiere decir la posibilidad? O sea, que me están diciendo que la posibilidad de que yo saque una bola de color rojo es de un cuarto. Entonces, esto es igual. El un cuarto como que represente 0.25%, bueno, 0.25 del total de las bolas. Entonces, ¿qué hago? En vez de hacer esto, me la han expresado en fracción, porque yo puedo hacer lo siguiente, miren, ve. El 4, como lo tengo multiplicando, ve, lo tengo dividiendo, me pasaría al otro lado a multiplicar, y así obtendría yo el total de las bolas posibles. Entonces sería 4 por 18, 4 por 18, esto es igual a ¿cuánto? Jóvenes, 72. 72. La respuesta, 72. ¿Alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, digamos que en vez de que me digan que están las 18 bolas, pero en vez de que me digan que es un cuarto, me digan que es un medio, entonces yo hago el 2, lo paso a multiplicar al 18 y me da 36. Si me dicen que la posibilidad es de 2, oiga bien, 2 sextos, entonces el 6 lo paso a multiplicar y el 2 lo paso a dividir. Y si me dan un cuarto, pues ya sabemos. Si me dan, por ejemplo, 3 medios, entonces el 2 la paso a multiplicar y el 3 lo paso a dividir. Entonces, esas son con las expresiones cuando me dicen que es probabilidad. Y me la dan en un cuarto. Pero es, digamos que si la probabilidad es de 25%, porque me la pueden dar en 25%, entonces este 25 yo lo convierto a fracción. ¿Y cómo? A esto, como está por 100, yo lo divido entre 100 para poder eliminar este signo de acá. Entonces esto lo divido entre 100 y me da que es 0.25. Y ahora, 0.25 para yo convertirlo en fracción es como que yo tenga 1 entre 4. Porque si yo divido, digamos, 100 entre 4, me da 25. Entonces, es la misma expresión que yo tenga 25%, 0.25 y un cuarto es lo mismo. Entonces, sigamos. Tenemos, dice, si m más 1 es igual a 5, entonces 3 por m más 1 es al cuadrado. Anteriormente, pues en esta misma clase he dicho que cuando yo tengo una expresión así como esta, entonces significa que donde encuentre esto, en vez de poner m más 1, yo pondría 5. Y la expresión, pues la tenemos acá. M más 1 y pondremos 5. Si resolvemos esto, tenemos lo siguiente. 3 multiplicado por 5 al cuadrado. Entonces, en esta parte es muy importante nosotros saber qué es lo que tenemos que operar primero. Y lo primero que tenemos que operar son lo que está elevado al exponente. Y vemos que el exponente lo único que está abarcando es lo que está dentro del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis es 5.
Entonces, ¿qué significa? Que 3 multiplicado por lo que está entre el paréntesis, que es 5 al cuadrado, es 25. Y esto nos da 75, porque 3 por 25 es 75. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Si no hay, pues sigamos. Entonces tenemos, si A, digamos este signo es por B, es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, ¿cuál es el valor de 6 por 4? Entonces, vamos a ver la relación que existe entre esto. Tengo A, B, esto es igual a que yo tuviese A al cuadrado menos B al cuadrado. Listo. Y me dan la expresión siguiente, miren, ve. 6 asterisco B. 6 asterisco 4. 6 asterisco 4. Entonces, ¿qué me quiere decir esta expresión conforme a esta fórmula? Si vemos, lo que me está diciendo que la primera expresión 6 me vale A. Esto me vale 6. Y la segunda expresión que es B me vale 4. Me doy a entender con esto, ¿ah? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es esto. Que 6 es A, que cuando yo encuentre A, en vez de poner A, voy a decir que es 6, y que cuando yo encuentre B, en vez de decir B, voy a decir 4. Entonces tengo lo siguiente. 4, 6, 4. Esto es igual a que yo tenga A al cuadrado, y A al cuadrado es 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Lo que yo necesito resolver no es esta parte de acá, no es esta, sino lo que necesito resolver es esta parte de acá. Entonces yo tengo que esto es igual, la expresión que está acá es igual a 6 al cuadrado, y 6 al cuadrado es 36 menos, y 4 al cuadrado es 16. Listo. Ahora, 36 menos 16, ¿cuánto es? 20. La respuesta que me da a esta pregunta, el ejercicio es 20. Esta es la respuesta que andaba buscando. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, hacemos la siguiente. Donde tenemos la expresión esta. 2 raíz de x igual a 6. El valor de x. Nos están pidiendo cuánto es el valor de x que hace cierta esta ecuación. Entonces tenemos 2 raíz de x igual a 6. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer algo que se llama despeje de fórmula o despeje para encontrar el valor de x. Entonces, el 2 que me está haciendo con respecto a x me está
multiplicando me pasaría al otro lado a dividir. Entonces me quedaría la expresión raíz de x igual a 6 entre 2. Y esto me da que la raíz de x es igual a 6 entre 2 es 3. Ahora, ¿cómo elimino yo este radical? ¿O cómo elimino este radical? Pues simplemente este radical yo lo elimino a estos elevando al cuadrado. Y como lo que hago a un lado tengo que hacerlo al otro, entonces significa que lo tengo que elevar al cuadrado a ambos. Entonces, pasará lo siguiente. Tengo la raíz de x elevada al cuadrado, que esto es igual a que yo tenga 3 elevado al cuadrado. Entonces, si vemos, la raíz se me va con el cuadrado y tengo solo el valor de x, que es el que yo ando buscando. Entonces tengo lo siguiente. X es igual. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Pues 3 al cuadrado es igual a 9. La respuesta a este ejercicio es 9. Esto. X es igual a 9. El valor de X es 9. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasemos al siguiente, a este. Dice, una caja tiene las siguientes dimensiones. De largo tiene 3 a la X, de ancho tiene 3X más 2 y de alto tiene 4X. Si X es igual a 2, ¿el volumen de la caja cuánto es? Entonces, tenemos las siguientes dimensiones. Largo, ¿cuánto es igual? 5x al cuadrado. Ancho es igual x a la 3 más 2. Y alto es igual a 4x. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y me dice aquí abajo, mírame, si x es igual a 2. Me están preguntando el volumen de la caja. Entonces, x es igual a 2. ¿Qué quiere decir x igual a 2? Que donde yo encuentre x, en estas expresiones, en vez de poner x, yo pondré el valor de 2. Entonces, ¿qué significa? Que esto es igual a que yo estuviese 5 por x, que es 2, elevadas al cuadrado. Listo. Entonces tengo 5, x al cuadrado pues es 4, porque 2 al cuadrado es 4. Y esto me dan igual de 5 por 4, 20. Ahora en la siguiente expresión, tengo que esto es igual a x al cuadrado, a x al cubo, que sería 2 elevado al cubo, más 2. Esto es igual.
2 al cubo es 8 más 2 y esto es igual a 10. Ahora la siguiente expresión. 4 al x, entonces tengo 4 por el valor de x que es 2. Y esto nos da que 4 por 2 es 8. Ahora, yo teniendo el valor de largo, ancho y alto, ¿cuál es la fórmula de una caja? Porque nos están pidiendo el volumen de una caja. ¿Cuál es el volumen? El volumen es igual a que yo tenga a largo multiplicado por el ancho multiplicado por lo alto. Multiplicado por lo alto. Entonces, el volumen yo lo represento por una V. Le digo que es un igual. El largo lo represento con una L. El ancho por una A. Y el alto por H. Para que no se pueda confundir. Entonces tengo volumen que es igual a largo. ¿Cuánto me mide? A largo me mide 20. El ancho me mide 10. Y el alto me mide 8. El alto me mide 8. Entonces, el volumen es igual. 20 por 10 por 8. Entonces, 20 por 10. ¿Cuánto es? 2000 va. O 200. 200. 200. Multiplicado por 8. Entonces, esto es igual. El volumen es igual a 1600. Entonces, la respuesta a este ejercicio es, la respuesta es 1600. $1600. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Sigamos con el siguiente. El número 25 dice, si D es igual a 24 y la suma de A, B, C es 48, ¿cuál es el promedio de A, B, C y D? Tenemos lo siguiente, miren jóvenes. Tenemos las letras A, B, C y D. Entonces, ¿qué me están dando de datos? Que me dice que D, o sea, solo esta letra, me mide 24, perdón. Me dice que D me mide, es igual a 24. Y me dice que A, C y B, esto es igual a 48. ABC es igual a 48. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Yo sé que esta parte de acá, hasta acá, esto me mide 48 y el D me mide 24. Y lo que me están pidiendo es el promedio. ¿Y cómo se calcula el promedio? Se calcula haciendo la suma de todos los valores de las letras dividiendo la cantidad que son. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la suma de estas dos entre la cantidad de letras. ¿Cuántas letras tenemos? 4. Es igual a 48 entre 24. Y esto nos da
72. ¿Y cómo sacamos el promedio? Pues el promedio se saca 72 entre 4. ¿Y cuánto nos da esto? Esto es igual a 18. La respuesta que nos están pidiendo, o el valor que nos están pidiendo, es este. Este es el promedio, 18. En esta. En el número 25 es 18. Y